Empiezo a grabar. Bueno, entonces, el texto se llama Las Meninas. Es evidentemente sobre la pintura de Diego Velázquez de 1656, ¿verdad? Pero es un desarrollo filosófico epistemológico que hace Michel Foucault acerca de esta obra, ¿verdad? Y bueno, vamos a irlo desarrollando, que me parece que es muy importante. Retomo entonces las ideas de Michel Foucault acá y también unas ideas interesantísimas que explican el texto de Daring McNabb, ¿verdad? Cuyo canal también está en YouTube, ¿verdad? Y bueno, un agradecimiento por hacer eh, ¿qué? Tan fluido el entendimiento del texto, ¿verdad? Aunque es igual complicado. ¿Sí? Bueno, digamos que lo que Foucault, o por lo que Foucault se interesa en ese texto, es por cómo ha sido el proceso o la forma de construcción del conocimiento en la historia, ¿verdad? Por un lado, ha existido la tendencia de fijarse o centrarse en el objeto, ¿verdad? Y por otro lado, la evolución de esta cuestión ha sido centrarse en el sujeto. Cuando hablo objeto, me refiero a la realidad, ¿verdad? Y cuando hablo del sujeto, evidentemente me refiero al sujeto sociohistórico, ¿m? Que ya, sujeto sociohistórico, es decir, nosotros en tantos sujetos, ¿verdad? En tanto hacedores y constructores de la trama sociohistórica y epistemológica, ¿verdad? Es decir, que tenemos plena conciencia de nuestra estancia en este mundo y que nos damos cuenta de que somos constructores de historia. Y bueno, como diría Marx, ¿verdad? También transformadores de la historia. Lo que pasa, muchachos y muchachas, eso es importantísimo. Alguien puso ahí en el chat de que eso tiene que ver con la subjetividad. Sí, tiene todo que ver con la subjetividad. Sí, correcto. Y eso me alegra mucho porque quiere decir que eh, muchos de ustedes le agarraron la comba al palo, como decían nuestros abuelos y abuelas, ¿verdad? Está muy bien, agarraron cosas muy interesantes del texto, por eso quería empezar con esta especie de apertura que tuvimos, para ver qué tanto ustedes habían, ¿cómo se llama? Habían aprehendido con H intercalada del texto. Entonces, claro, con la subjetividad, este sujeto sociohistórico, este sujeto central en la trama sociohistórica y epistemológica, digamos que se funda de alguna manera con Descartes. Les estoy hablando del siglo XVI-XVII, ¿verdad? Para que se hagan una idea. Con la famosa idea de Descartes, el cogito ergo sum, o el pienso existo, ¿verdad? Evidentemente, en la tónica racionalista cartesiana, lo que está primero allí es el conocimiento, es el pensamiento, ¿verdad? Y sí, es racionalismo, ¿sí? Y después el sujeto, ¿verdad? Primero está el conocimiento, después el sujeto, esa es la fórmula cartesiana. Pero por lo menos daba cuenta de la existencia de un sujeto, cosa que no pasaba en esa época. No había algo así, digo, en el espíritu de época, para citar a Ortega y Gasset, no había algo así como el sujeto, muchachos y muchachas. El sujeto es una construcción relativamente contemporánea, relativamente morena, perdón el lapsus, moderna, ¿sí? Entonces, y claro, porque el sujeto, digo, aquí está formulado por Descartes, pero Descartes era un genio, era un adelantado de su época. No es que todos en el tiempo de Descartes pensaban como Descartes, es decir, Descartes tuvo que irse para Holanda, a un monasterio para que no lo mataran en Francia, ¿verdad? Por estas ideas. Incluso 50 años después de la muerte de Descartes, o Descartes, era prohibido
autonombrarse como cartesiano, so pena de tener alguna bronca, digamos, con las autoridades eclesiásticas del tiempo. Ya ustedes saben cómo era esto. Entonces, esta emergencia del sujeto sociohistórico contemporáneo, sujeto sociohistórico y epistemológico, es decir, el sujeto que conoce, ¿ah? El sujeto, no solo el sujeto que conoce, el sujeto que construye la realidad, es una invención relativamente reciente, desde Kant, ¿verdad? Desde Kant. Y estoy hablando Kant, finales de 1700, inicios de 1800, es decir, 18 y 19, si no me equivoco, ¿verdad? Siglos 18 y 19. ¿verdad? Es decir, en términos históricos de toda la historia de la humanidad, 200 años son la vuelta de la esquina nomás, ¿verdad? O sea, están ahí nomás, están en el patio de sus casas, ¿verdad? Tomando en cuenta que el ser humano tiene millones de años de evolución, ¿verdad? Entonces, el objetivo acá de Foucault va a ser establecer, discernir, avisorar cuál es el andamio conceptual o la episteme, la estructura de época. Andamio conceptual, episteme o estructura de época. Y cómo se vinculan en las diferentes épocas las palabras con las cosas. Las tres épocas que trata Foucault son acá la época renacentista, la época clásica y la época moderna. Quiero decir en todo el libro. Las meninas está directamente relacionada con la época clásica, con la época clásica. Yo voy a hacer una pequeña, bueno, no ni tan pequeña, disertación sobre la época renacentista y la moderna posterior a ver la época clásica a partir de las meninas, que me parece que es importante para que se entienda el contexto de lo que Foucault, de lo que Michel Foucault, ese también adelantado de nuestra época, está diciendo. Entonces, claro, el andamio conceptual, la episteme de época o la estructura de época. Recordemos que este texto de Michel Foucault, Las palabras y las cosas, es de 1966, su primera versión antes del Mayo francés, ¿verdad? Que esto no es poca cosa, no es cualquier cosa. Antes del Mayo francés, y es un texto escrito en clave estructuralista. Aquí Foucault retoma los planteamientos, por supuesto, de Lévi-Strauss, antropólogo famosísimo, que vivió 101 años, por cierto, murió en el 2009. Murió en el 2009 y es, digamos que el papá de la escuela estructuralista francesa, ¿verdad? Entonces, en la visión del estructuralismo, la estructura va a ser una especie de andamio internalizado e inconsciente en el sujeto, sobre el cual el sujeto puede hacer muy poco. Reproduce, esto quiere decir que reproduce la estructura y la institucionalidad incluso de manera inconsciente. Porque la estructura para Lévi-Strauss es una que es subyacente. ¿Sí? Es decir, la estructura está instaurada en nosotros, está corporizada en nosotros. Y el sujeto no puede hacer mayor cosa con esto. Entonces, esto Foucault, ¿cómo lo hace Foucault? Para ver la época renacentista, para ver el clásico y para ver la moderna, ¿verdad? Creo que hay una pregunta por ahí, Julián, tal vez para no proseguir sin que no les vaya quedando claro. Me interesa que les quede muy claro esto. Sí, vamos a ver. La primera dice, la episteme, entonces, profe, sería una estructura inconsciente. Sí. Esa es una de las preguntas. La otra Ajá. Ahora, bueno, la otra pregunta dice... Un momento, Julián, antes de eso. Sí, la episteme puede ser vista como una estructura que es inconsciente, claro. Pero además, la episteme es una lógica conceptual de época. Ya, esto lo vamos a ir explicando ahorita con los ejemplos. La episteme es una lógica conceptual de época, es decir, la mayoría de la gente, la abrumadora totalidad de la gente de la época piensa de esa forma. Construye, digamos, o construye sus cosas de esa forma, ¿verdad? Eso es.
Eso es. La otra, Julián. La otra lo que dice es que en la última parte del texto dice que el cuadro es una representación de la representación clásica y que la representación puede darse como pura representación. Sí, eso es correcto. ¿Quién está diciendo eso? Perdón, sí. Eso lo está planteando Mariana Fernández. Muy bien, Mariana. Sí, sí. Es decir, de aquí ya nos podríamos ir para la casa. O sea, podría ya cerrar la sesión y ya. ¿Para qué más, verdad? Sí. Eso es una idea fundamental del texto, que vamos a ir desagregándola. Mentira, no nos vamos a ir para la casa, pues estamos en la casa, pero quiero decir, no vamos a terminar la sesión porque es necesario saber cómo es que llega Foucault a eso tan interesante que Mariana, ¿verdad? Mariana está sugiriendo. Muy interesante, muy interesante. Ok, si no hay nada más, continúo. Entonces, ¿cómo va a hacer Foucault para ver estas ideas de época? Esta episteme de época, esta estructura de época. ¿Cómo va a ser Foucault? Foucault lo que plantea es una especie de excavación arqueológica. El método Foucaultiano en algunos momentos se ha dado en llamar una arqueología Foucaultiana. Y es una arqueología porque a Foucault lo que le va a interesar, si pueden ojalá verme, muchachos y muchachas, y no estén solo escuchando, Foucault lo que va a plantear es la existencia de una serie de estratos históricos, ¿verdad?, que deben de ser vistos y analizados de manera horizontal, no vertical, como lo hace la historia. Lo que dice Foucault es que no hay razones por las cuales uno deba pensar que una época sucede a la otra, ¿verdad? Con lo cual rompe con la idea de continuidad. Es decir, las épocas renacentista, clásica y moderna son epistémicamente aisladas. Es decir, tienen una estructura de época, tienen un espíritu de época, para citar a Ortega y Gasset, tienen un espíritu de época distinto, que no está relacionada con la subsiguiente. Es decir, renacimiento en términos epistémicos, ¿verdad? La época renacentista no tiene por qué vincularse con la clásica, ni la clásica con la moderna, ni a la inversa, en términos epistémicos, ¿de acuerdo? Aquí, o sea, no vaya uno a decir una caballada como que una época no tiene que ver con la otra en términos históricos, ¿verdad? O sea, tendríamos que decir necesariamente que el proceso de, que mal llamado conquista, ¿verdad?, no tiene que ver con la actualidad, ¿verdad? Que eso es una soberana bestialidad, eso es una caballada, ¿verdad? Pero en términos epistémicos no tienen que ver. Es decir, de la forma en que la gente razonaba en estas épocas no tiene nada que ver, ni la renacentista con la moderna, ni la moderna con la clásica, pues. ¿De acuerdo? Vamos claros hasta acá y claras, por favor. Ahora sí ya le vamos a entrar a lo denso. Entonces, vamos a entrarle al Renacimiento. Vamos a entrarle al Renacimiento, ¿verdad?, que es la primera época que, que Foucault señala. Y está relacionado con un capitulito re interesante que se llama La prosa del mundo, que está en el mismo texto que ustedes leyeron para hoy. El capítulo que le sigue a las meninas es La prosa del mundo, y tiene que ver con exactamente con la época renacentista. Como les decía, las meninas tienen que ver con el clásico. Entonces vamos a entrarle al Renacimiento. Acá lo que Foucault dice acerca de las palabras y las cosas es que la palabra tiene alguna semejanza con la cosa. Tiene alguna semejanza con la cosa que significa, ¿verdad? Acá, entonces, la relación entre lenguaje y mundo es íntima. El lenguaje significa la cosa. Voy de nuevo acá. Recuerden que Foucault es estructuralista y se basa en el lenguaje. Incluso
Aquí habría que citar a Jacques Lacan, famoso psicoanalista, cuando Jacques Lacan decía que el lenguaje está el inconsciente, perdón, acuérdense que era psicoanalista, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿verdad? Es decir, para el estructuralismo, una de las estructuras más importantes de las personas, de las sociedades, es precisamente el lenguaje, porque se conforma en términos estructurales, inconscientemente, subyacentemente, etcétera, ¿sí? Entonces, acá la relación del lenguaje, es decir, de la palabra, de lo que ustedes dicen, va a tener una íntima relación con la cosa que están significando, con la cosa que están señalando. No hay distinción entre mundo y palabras. Cuando digo las palabras y las cosas, muchachos y muchachas, quiero decir las palabras, el lenguaje y las cosas, la realidad. Aquí no hay ninguna distinción. Las palabras significan exactamente lo que están significando, lo que quieren decir, significa la palabra. ¿Sí? Esto es muy raro, por supuesto. Uno no lo entiende. ¿Cómo va a entender uno? Y claro, y ahí tiene razón Foucault. ¿Y cómo lo vas a entender si estás totalmente en una epistemia diferente a la época de el medioevo? ¿Verdad? Entonces, las palabras son parte de lo que describen. Las palabras y las cosas son un solo tejido. Cada parte refleja o implica esa totalidad. Entonces, uno de los ejemplos que a mí me causa mucha gracia que ponía por ahí McNabb era que, bueno, bajo esta lógica, decían los especialistas de la época, si tenemos 7 orificios en la cabeza, cuéntenlos, por favor, capaz que me estoy equivocando, no, mentira. Son 7 orificios en la cabeza, ¿verdad? Ojos, nariz, oídos y boca. Tenemos 7 orificios, ¿verdad? Hay 7 planetas, ¿verdad? ¿Qué más? Las venas, hablábamos de las venas el martes también. Las venas del cuerpo asemejan las redes hídricas que hay en la Tierra, ¿verdad? Asemejan. Aquí la palabra importante es semejanza, porque la palabra asemeja la cosa, ¿verdad? O sea, no hay un sentido más allá de lo que la palabra está indicando, ¿ya? Como hoy, digamos, que ustedes pueden encontrar varios sentidos a lo que la palabra significa, ¿sí? Ustedes dicen algo y pueden significar múltiple cantidad de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, pienso en el albur mexicano, por ejemplo, ¿verdad? Alguien que alburee, tiene 2, 3, 4, 5 sentidos, no sé, lo que está diciendo. Y eso es interesante. Esto lo tenemos hoy y lo conocemos hoy, lo aprendemos hoy y lo manifestamos hoy en el clásico, en el Renacimiento, no. La palabra, la palabra está íntimamente relacionada con la cosa, la asemeja, la implica. ¿Sí? Profe, Sí. pregunta Jason que si esto tiene que ver un poco con la semiótica. Jason, tiene que ver un poco con toda la lingüística de Saussure, quizás, un poco, porque acordémonos que también Saussure decía que esta lógica lingüística estaba relacionada con la estructura, y tiene que ver un poco con semiótica, con la cuestión del signo y del significado y del significante, ¿verdad? Pero es algo que que Foucault no menciona acá, ¿verdad? Pero uno puede establecer que tiene alguna relación. Tiene alguna relación, sí, tiene alguna relación. Correcto. ¿Continúo? Julián, ¿sí? ¿Pura vida? Sí, Buena sí. nota, buena nota. Julián está ahí en todas. Muy bien. Entonces, la palabra está íntimamente relacionada con implica la cosa, ¿verdad? O sea, el lenguaje, cuando ustedes nombran algo, nombran directamente la cosa, la implican, la realidad. No hay por qué pensar que hay contenidos estructuralmente distintos a eso. No.
Por eso es que, mae, por eso es que nadie le creía a Galileo, ¿verdad? Galileo estaba en su choza, mae, ahí viendo a través del telescopio y ve el conjunto de planetas, habla incluso de creo que de las lunas de Júpiter, Galileo, ¿verdad? Y él lo estaba viendo, mae, ¿verdad? Por eso es que formula esta deconstrucción de la idea geocéntrica, ¿verdad? Deconstruye esta idea y dice, mae, bueno, no decía mae Galileo, por supuesto, y qué sé yo, ya ustedes se imaginan. Lo que pasa es que a mí me gusta cómo de construir estas historias también, y me parece interesantísimo imaginándose a estos maes hablando como hablaba el pueblo, ¿verdad? En términos populares. Bueno, entonces, Galileo, en imaginación, decía, mae, pero usted, ¿cómo va a ser? No somos el centro del universo, no somos el centro de esto. El centro de esta vaina es el Sol. Se equivocaba Galileo también, sí, pero sacaba a la Tierra en esta consideración centrista. Ya hoy sabemos que no somos el centro de nada, que el Sol no es el centro de nada. Es decir, esto es una vastedad que se va construyendo, que se va fraguando, que se va descomponiendo, que se va extendiendo. ¿Ah? En los, no sé, múltiples universos que puedan haber según ahora las teorías físicas. ¿Ah? Múltiples universos. La idea está del multiverso, que es fascinante, de la que vamos a hablar al final, ¿verdad? Para que no se me duerman. Que es fascinante, es fascinante. Pero bueno, entonces Galileo le dice a la gente, madre, pero si no me cree, aquí está este telescopio, usted puede ver, ¿verdad? O sea, vamos a ver, Galileo tenía la prueba de que lo que él estaba diciendo era cierto. Y ni aún así le creyeron a Galileo y lo mandaron a la cárcel. Bueno, lo mandaron a la cárcel porque era compa el Papa, ¿verdad? Si no se lo hubieran echado, lo hubieran matado a Galileo, ¿verdad? Entonces, la imposibilidad de entender a Galileo es una imposibilidad dada por la época, muchachos y muchachas. Eso es. Por esta episteme de época, por esa estructura conceptual de época, ¿de acuerdo? Por este espíritu del tiempo que les estoy hablando. Simple y sencillamente la gente en esa época no podría concebir esto. Pero no porque la gente fuera estúpida, que es lo que primero le viene a uno, madre, qué estúpidos que son, ¿verdad? Qué idiotas, madre, ¿cómo va a ser posible? No, 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 no. O sea, porque el límite objetivo del conocimiento de la época renacentista era ese, madre. Como igual nosotros hoy no podemos ni siquiera imaginar, ni siquiera suponer, ni siquiera, qué sé yo, menos verbalizar un conjunto de cosas que simple y llanamente no entenderíamos, porque no estamos capacitados, porque, diría Foucault, la episteme de época no nos capacita actualmente para poder comprender eso, ¿ya? Eso es fascinante. Eso es Renacimiento. Después tenemos el clásico, ¿verdad? ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Algo que quieran decir? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, ¿quién me habla? Amanda, Amanda, dígame Amanda. que dijo que la época no nos capacita para entender esas cosas. La episteme de Pero- época. ajá, Ujú. pero sí capacita a los científicos, digamos, como Galileo. Vamos a ver, lo que estoy diciendo yo, bueno, que lo dice Foucault, ¿verdad? Es que en cada época ha habido gente que está adelantada a la época, ¿ya? Galileo era un adelantado, por supuesto. Descartes era un adelantado. Kant fue un adelantado. Muchos, Nietzsche fue un adelantado. Marx también, por Dios, Marx fue un adelantado. Todos esos fueron adelantados, sí. Probablemente Hawking también fue un adelantado, ¿verdad? Pero eso lo sabremos no sé cuándo. Cuando ya sepamos que esta vaina de los agujeros negros y toda esta cuestión de la teoría de cuerdas nos quede tan claro nosotros como leer Paco y Lola, ¿verdad?
pero eso no ha pasado ni pasará quién sabe cuándo, porque esta idea de los agujeros negros, de los multiversos, de los universos paralelos, es algo que está en la física teórica. O sea, es teoría, ¿verdad? No está comprobada. Entonces, claro, hay gente que en la época es adelantada. Descartes era algo adelantado, y por eso lo querían matar. Galileo también, por eso lo querían matar. Porque estas ideas son disruptoras del orden de época. O sea, irrumpen en el orden de época y, me van a perdonar el francés, lo hacen mierda, ¿verdad? Es decir, esto ocasiona una desestabilización del sistema. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, Sí, pero esto lo dice, es decir, gente avanzada para su tiempo, ¿verdad? Pero o sea, lo que reitero es que hayan existido Galileos históricos, ¿verdad? En todas las épocas históricas, no significa que el pensamiento de época haya sido como el de Galileo. Jamás, jamás, jamás. Es decir, si eso fuera así, nunca se habrían quemado libros, que es el acto más facho que pueden ustedes imaginar, ¿verdad? El acto más fascista es quemar un libro, ¿verdad? Y ya ustedes saben que en varias épocas se han quemado libros. No quemen nunca un libro, por favor, aunque se los haya regalado su enemigo, ¿verdad? O enemiga, o que no sea alguien que no quieran, ¿verdad? Aunque sería raro que alguien que no quieran le regale algo, ¿verdad? Pero no quemen un libro. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? ¿Alguien más? ¿No? El clásico, sigue el clásico. Y aquí tenemos que hablar de las meninas, ¿de acuerdo? Entonces, el clásico siglo XVII más o menos, adelante. Como para que ustedes se ubiquen en un lugar, en un tiempo, siglo XVII, ¿verdad? Aquí, acuérdense que la episteme de época de la época renacentista, un toque que está ingresando alguien, de la época renacentista, era la semejanza. En el clásico, la episteme va a ser la representación, es decir, la ciencia del orden que clasifica todo en tablas, identidades y diferencias, ¿verdad? La palabra ya no asemeja las cosas, sino que las representan. Es decir, se empieza a separar, se empieza a discriminar en vez de semejar. ¿Ya? Es decir, muchachos y muchachas, cuando ustedes categorizan el mundo, por ejemplo, cuando ustedes conceptualizan el mundo, invariablemente lo están discriminando. Sí, lo están discriminando. Porque el concepto lo que hace es separar y decir, este concepto supone X o Y cosa, no supone A o B, supone X o Y. ¿Sí? Entonces están separando el resto de cosas que no significa eso, ¿verdad? Entonces discriminan, claro. La categorización es discriminar. ¿Mm? Categorizar, conceptualizar es discriminar. ¿Mm? A partir, evidentemente, de una ordenación jerárquica y clasificatoria. Aquí está, gente, el comienzo de la ciencia y su método mecanicista, ¿verdad? O sea, en el Renacimiento, en la época renacentista, acuérdense ustedes si alguna vez han visto esas famosas antologías con animales que eran, digamos, dibujados a partir de pedazos de otros animales, ¿verdad? Un elefante, no sé, con distintas formas, como que le hacían pensar que también había una inclusión de jirafa o de algunos otros animales, es decir, animales míticos inexistentes, ¿verdad? Alguien que vio algún elemento de la naturaleza se imaginó y dibujó el animal. Ya está, y dibujó el Sasquatch. Bueno, el Sasquatch es reciente, perdón.
bueno, no sé, dibujó las del mar, eh, estas, Kraken. El Las lago Ness. sirenas. las sirenas, eso, ma, las sirenas, ¿verdad? Es decir, ma, alguien vio, o sea, ven, porque el Renacimiento, o sea, la palabra semeja la cosa, y vio una sirena, lo que le pareció ser una sirena, dibujó una sirena, ya está, ya está, dibujó una sirena. ¿Mm? Entonces, la diferencia con el clásico es que acá se va a ordenar de manera jerárquica, clasificatoria, el conjunto de cosas que se ven en la realidad. ¿Mm? Ya no es me pareció, ¿Mm? ¿Sí? Sino que lo que ustedes hacen va a representar la realidad. El lenguaje es una representación del pensamiento, no refleja el pensamiento. Esto es maravilloso. Es decir, porque lo que significa esto, muchachos y muchachas, es algo muy importante. Hay una relación infinita, no íntima, como era en el periodo anterior. Hay una relación infinita entre las palabras y las cosas. Hay una relación infinita entre las palabras y las cosas. Por eso, por más que ustedes se esmeren en describir la realidad, no van a poder describirla integralmente. No se puede, eso no se puede. Por eso que cuando uno escribe, ¿verdad? Si a ustedes les ha tocado el ejercicio de escribir, que ya les tocó, exámenes, ensayos o algún tipo de informe final, trabajo final, ustedes se dan cuenta que cuando ustedes escriben acerca de cualquier realidad y están escribiendo un párrafo, inmediatamente quieren borrarlo, porque lo que sienten es que lo que está asignado en ese párrafo no es exactamente lo que ustedes querían decir o lo que ustedes tenían aquí. ¿Mm? Entonces esto es bueno, porque superamos eso. Es decir, esta idea, la relación infinita entre las palabras y las cosas. Y sí, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Y esto es básico también. Porque lo único que tenemos para ver la realidad, para describir la realidad, para interpretar la realidad, para categorizar la realidad es esto. Ya está. Y esto quiere decir, para los que no están viendo, la razón, ¿verdad? Es decir, la mente humana. Y uno tiene que aceptar en algunas circunstancias que algunos elementos de la realidad nos exceden a nosotros. Nos exceden. ¿Qué les voy a decir? Nos exceden. ¿Mm? Ok, relación infinita entonces entre las palabras y las cosas. Eso es una maravilla. Es decir, una relación infinita entre el lenguaje y la realidad. ¿Mm? O sea, no tiene fin, no se acaba. Eso es. ¿Mm? Profe, Sí, señor. se me viene, no sé, apenas usted acaba de mencionar eso, inmediatamente se me viene a la mente ese enigma que también trae esa pintura, porque si nosotros, digamos, la observamos a la parte izquierda, ahí está el caballete, Ajá. pero en realidad no se sabe qué es realmente lo que está pintando Velázquez en ese caballete y nunca se va a saber qué es lo que está pintando, qué era lo que quería describir él por medio de esa representación. Eso es muy importante. Brian, ¿verdad? Sí, señor. Eso que usted acaba de... Mae, que tú Anis, mae, porque Julián, estamos mejor hoy. Y eso me alegra mucho, ¿verdad? O sea, el martes estábamos muy bien, pero hoy estamos mejor. Claro, no se sabe qué es lo que carajos. Ahorita vamos a entrar a las meninas, ¿qué carajos? O sea, Velázquez no era filósofo, era pintor, que en aquel tiempo el estatus de los pintores era muy reducido. O sea, no estaban ni cerca de esta estratificación cercana a la realeza, ni cerca, estaba muy lejos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por qué. Y sí, Brian, no sabemos qué es lo que estaba queriendo representar Velázquez. Esta es la palabra más importante del día, que ya le había dicho, ¿quién fue? Julián, Mariana, sí, Mariana, y ahora Mariana, sí. la está diciendo Brian, ¿verdad? Representar, sí. Esta época es de la representación, pero aún, muchachos y muchachas, no hay ciencia del hombre. ¿Mm? Aunque no se ponía en tela de duda la existencia humana,
¿verdad? Por el nexo entre la representación y el ser, evidentemente. Aunque no se pone en tela de duda, no había una ciencia del hombre. Quiero decir que aún, y perdonen que hable de hombre, muchachos y muchachas, pero estoy tratando de circunscribirme al lenguaje de la época, ¿verdad? Evidentemente quiero que entiendan que cuando digo hombre estoy queriendo referirme al ser humano, pero es el lenguaje que utilizan los autores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Más adelante seguiremos hablando de ser humano, por ejemplo, por supuesto, como para no hacer diferenciación por género, que me parece muy, muy importante, pero aquí, manteniéndonos en el RAI de estos maes, vamos a decir hombre, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decir que el hombre aún no está en el centro de la trama sociohistórica. No está en el centro de la trama epistemológica, no lo está. Está más cerca de concretarse que en el Renacimiento, sí, en la época renacentista, sí, ya está avisorado ahí, ¿verdad? Pero no está en el centro, como lo puede estar en la época moderna. Perdón, es que hay un tipo de animal ahí y están dando todo el sonido, no sé si lo escuchan. Vivo en una montaña, muchachos y muchachas, entonces hay muchos bichitos. Bueno, el hombre, entonces, como ser físico, ordenaba, sí, ordenaba. Pero lo que le resultaba imposible a este hombre era verse en la actividad misma de ordenar. El hombre puede ordenar, puede ver y ordenar todo, pero no puede verse a sí mismo en dicha actividad. Es decir, el hombre puede representar, pero no puede representarse en ese mismo acto de representación. Y esto lo contiene las meninas, tal cual, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Bueno, primero voy a compartirles la pantalla para poder ver pueden ver las meninas, ¿verdad? Acá. Claro, completo, ahí sí se ve Y, muchísimo mejor. y pueden ver mis notas también, ¿verdad? No, No, profe, solo se ve la pintura. eso es una maravilla. Muchas gracias. Entonces, mis notas no se ven. Entonces, como ustedes pueden ver en la obra, hay varios personajes ahí, ¿verdad? Está la infanta Margarita de Austria, hija de Felipe IV, y Mariana de Austria, que eran los reyes de la época, ¿verdad? Las meninas, María Agustina Sarmiento, ofreciéndole algo a la infanta, Isabel de Velasco, dueña del palacio, ¿verdad? Allí atrás, doña Marcela Ulloa junto a un anónimo guardadamas, dice esta descripción, delante dos enanos, ¿verdad? Mari Bárbola y Nicolás de Pertusato, con un perro, ¿verdad? Que un perro ahí está, digamos, no viendo nada. Al fondo está el aposentador y el espejo. ¿Ven el espejo al fondo, verdad? Acá. No es una pintura, es un espejo. Este espejo, lo que está contenido en él son las figuras de los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria, es decir, el espejo está haciendo una representación de Felipe y de Mariana, que es lo que en teoría Velázquez está intentando pintar, ¿verdad? Es decir, lo que Velázquez en teoría está tratando de pintar es a los reyes, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, una representación de los reyes que se ve en el espejo. Se ve en el espejo. Un segundo. Profe, Sí.
También hay otra de las interpretaciones que indica que esa es una, que esa es como la que más aceptan, pero también hay otra interpretación que dice que puede ser que también los reyes en ese momento estaban entrando al aposento. Entonces, ¿por qué se Sí, basan también en esa? Por la posición en las que tiene una de las meninas, que ella está haciendo como un acto de reverencia. sí, Y ajá, también lo que refleja las miradas, la mirada de la nena está haciéndose como en reverencia, ¿verdad? Otra de las interpretaciones es que también inclusive se está pintando a la chiquita, sí, a la más pequeñita. sí, sí, ¿cómo se llama? Ay, María Agustina es que se llama. no, no, La infanta Margarita. La infanta Margarita de Austria. Infanta Margarita, gracias. Sí, 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 está bien. Sí, hay otras interpretaciones. Pero vayámonos en el right de Foucault, ¿verdad? Vayamos en el right del MAE, porque tiene mucho sentido esto, pero está muy bien estas múltiples interpretaciones. Ya ven, ¿verdad? O sea, la palabra no semeja la cosa acá, ¿verdad? Ya eso lo sabemos, ya eso lo sabemos. Por eso nosotros a cada rato tenemos que preguntar, Mae, ¿qué quisiste decir? Bueno, yo al menos, ¿verdad? Yo soy muy obsesivo con eso. ¿Qué quisiste decir con lo que dijiste o etcétera? ¿Verdad? Porque uno se puede hacer representaciones de lo que la gente dice muy fácilmente, ¿verdad? Y bueno, no es así regularmente. Entonces, según Foucault, al fondo de la pintura, ¿verdad? Está el espejo, que es una representación de los reyes, ¿verdad? Es una representación, refleja lo que en teoría Velázquez está queriendo pintar al rey de la reina, al rey y la reina, ¿verdad? Está queriendo representarlos a ellos y están instaurados, están incrustados en aquel espejo al fondo de la obra, ¿verdad? Eh, y lo interesante también acá es que esto que acaba de decir Brian también, ¿verdad? Que tiene que ver con las miradas y que, ay, no me acuerdo quién dijo esto de las miradas al principio también, ¿verdad? Discúlpenme, soy terrible, ¿verdad? Estoy yo en Creo que un... había sido yo, Karen, profe, perdón, porque tampoco dije Karen, el sí, nombre. Karen, sí, Karen, por supuesto. Perdona, Karen, perdona, es que no estoy yo en el espíritu de época adecuado para recordar los nombres, discúlpenme, ¿verdad? Entonces, el cuadro en su totalidad, si ustedes se dan cuenta, en su práctica totalidad, contempla una escena, ¿verdad? Contempla una escena. Es decir, si nosotros estuviéramos en el Museo del Prado, que es donde está esta obra, me parece, si estuviéramos en el Museo del Prado viendo las meninas, ¿verdad? De Velázquez, estaríamos justo en la posición de los reyes, detrás de los reyes. ¿Mm? De tal manera que Velázquez nos está viendo. Pero no solo Velázquez, hay otro conjunto de actores que nos estarían viendo a nosotros. Es decir, el cuadro es reciprocidad pura, ¿sí? Que se manifiesta no solo en las miradas, los que miran y los que son mirados a la vez, ¿verdad? Igual que nosotros, miramos, pero somos mirados, ¿verdad? Sino también en esta lógica del espejo, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, el cuadro, por eso es fascinante este cuadro de las meninas, ¿verdad? Bueno, entre otras múltiples razones, ¿verdad? Es fascinante porque si hay algo que nos narra este cuadro, el intertexto que nos narra este cuadro, es la reciprocidad. ¿Mm? Es decir, en términos muy antropológicos, mientras vemos la realidad nos ve a nosotros, nos contempla también. Es decir, somos parte de esa realidad, muchachos y muchachas. Somos parte de ella. Quiéranlo ustedes o no, ustedes forman parte de aquello que están estudiando. Porque esto es así, esto es pura reciprocidad, ¿verdad? Como lo está fraguando, lo está intentando fraguar las meninas de Velázquez. Y esto es absolutamente maravilloso,
es maravilloso esto, ¿verdad? Simple y sencillamente extraordinario. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ok, volvemos, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir algo más acerca de esto? Profe, Sí, hola, ¿quién me está hablando? Amanda, Amanda, dígame, ¿cómo no? este, Ah, que no me queda claro eso que dijo de que la realidad nos ve a nosotros, o sea, como nosotros vemos la realidad, como no entendí ese claro, con- claro. Esto lo vamos a ir entendiendo en el transcurso del curso, creo que más. Cuando veamos el texto de Hammersley y Atkinson con la propuesta de la reflexividad, lo vamos a entender, lo vamos a entender mejor. Pero valga la pena decir por ahora, Amanda, que en el conjunto de realidades que nosotros participamos, y bueno, y hablo específicamente de realidades que nosotros intentamos estudiar, es decir, culturas que nosotros intentamos estudiar, ¿verdad? Esa cultura que nosotros contemplamos, también nos contempla a nosotros. Es decir, lo que quiero decir es que la lógica de trabajo antropológico tiene que ver con un asunto de reciprocidad, ¿verdad? Nosotros miramos a la gente, sus acciones cotidianas, tratando de descifrar sus sentidos cotidianos o los sentidos que ellos le dan a sus prácticas cotidianas, pero vamos, la gente también está haciendo algo parecido con nosotros, ¿verdad? O sea, también nos Sí. contemplan. Un segundo para cerrar la puerta acá porque ya llovió. ¿De acuerdo? O sea, la realidad nos contempla a nosotros. Eso es lo que quise decir con la realidad nos contempla, ¿verdad? Entonces, eh, como lo vamos a decir con ese texto de Hammersley y Atkinson, hay que ver qué hacemos con esa contemplación y con esa participación nuestra en ese mundo, ¿verdad? Eso es, pero bueno, eso para después, digamos, me estoy adelantando, no sé, 300 años, ¿verdad? 400 quizás. Digo, a Velázquez, ¿verdad? Alguien está preguntando algo, creo por ahí, ¿verdad? Julián. Sí, Gracias. el compañero, Amanda. el compañero Andrés González pregunta que si en algún momento se puede hacer una clase de relación con la pintura de la procesión del Calvario, que es renacentista, hecha por Pitié Bruegel, Ya. que tiene un molino en la pintura en la que también se ven muchas representaciones. Dice que lo asimila por ese lado representativo del que estamos hablando. Sí, puede ser. No, 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 o sea, tendría yo. Vamos a ver, vean, muchachos y muchachas, yo no soy historiador del arte ni soy artista. Bueno, artista sí, pero más popularmente, digamos. Mentira, es broma. O sea, yo no estudié artes, eso es, no estudié artes, perdón. Una broma muy mala, perdón. Pero bueno, uno podría ver ese tipo de obras y decir algo sobre esas obras, ¿verdad? No con la incisividad con que lo haría un historiador del arte, una historiadora del arte o alguien que haya estudiado arte, ¿verdad? Pero sí, bueno, hey, si estamos hablando de la época, puede ser que algunas cosas sean similares, ¿verdad? Este es Andrés 1, Andrés 2, y creo que en este grupo hay Andrés 3. Semestre pasado eran 2 Andrés y ahora hay 3, me parece. No me equivoco. Yo creo, profe, tal vez Sí. que sería importante apuntar en ese sentido que justamente cuando hablamos del espíritu de la época, del clásico, hablamos de esa noción de la representación, ¿verdad? Cuando hablamos y cuando vemos muchas de las pinturas, digamos, medievales, las representaciones, las pinturas incluso, digamos, eran muy planas, ¿verdad? En Exacto, términos de cómo se dibuja esa realidad, ¿verdad? Son muy exacto. planas y son muy, digamos, apegadas a, es decir, buscaban justamente significar la cosa. Uh-huh. En el Renacimiento, es decir, en la época clásica, tenemos una mayor complejidad de la pintura, en el que estamos representando incluso las profundidades de la realidad, la luz, con la que jugaba mucho Velázquez, y yo creo que se presta, es decir, aunque creo que esa pintura de la que habla Andrés, creo que yo la he visto, en este momento no la recuerdo con tanta claridad, pero es importante
que justamente eso refleja el espíritu de la época, ¿verdad? Ese juego que están realizando muchos de estos artistas en esta época buscan o reflejan más bien el espíritu de la época, que es la búsqueda de una representación de la realidad, ¿verdad? No buscamos representar, no buscamos dibujar la realidad como tal, significarla uno a uno, por decirlo así, sino que buscamos representarla y agregando también como capas de interpretación en ese proceso. Correcto, Julián. Excelente, excelente aporte, sin duda. Bueno, y excelente aporte de todos ustedes, qué bárbaros, llegaron afilados, qué maravilla, eso me estimula muchísimo más. Bueno, otra de las representaciones que se incluye en el cuadro de Velázquez es esta de la luz, ¿verdad? La luz como la ilustración, dicen algunos, ¿verdad? Que ilumina el cuadro, pero no se ve la fuente de la luz. Lo que se ve es una representación, otra vez, de ella. Entonces, uno tiene que llegar necesariamente a esta pregunta que se intuyó al principio de la clase, que es, ¿cuál es el tema central de la obra? ¿De qué trata la obra? Es una pregunta, muchachos y muchachas. Ahí podemos pelotear. ¿De qué trata la obra? ¿De qué trata la obra? Profe, como tal vez ¿Quién me interactuar de habla? alguna forma, Karen, otra vez, Karen. perdón, profe, Sí, es que se me Karen. olvida, Sí, muy bien. como que intenta interactuar con la persona que lo está viendo, como Bueno, sí, que juega de alguna forma con eso. Siento que de alguna forma yo siento que el punto central de la obra es uno mismo porque las miradas lo ven, pero eso es muy interesante, Karen, pero sí es hay otra cosa. Bueno, en los términos de Foucault hay otra cosa también, ¿verdad? Pero eso que decís es muy interesante porque eso tiene que ver con la reciprocidad, ¿verdad? Y finalmente con la subjetividad que está plasmada ahí, me parece, ¿verdad? Que ya también lo mencionaron ustedes al inicio, ¿verdad? María José creo que levantó la mano, ¿verdad? Sí, profe. Tal vez yo le pondría como no el que uno mismo se representa, sino la representación de aquel que ve. Muy bien, muy bien. Porque digamos, yo me puse a pensar un momento desde los ojos de Velázquez, que tal vez está viendo a los reyes del otro lado, y entonces quiere que ellos se vean en la representación que él está haciendo a través del espejo y a través de que ve a su hija y todo esto. Entonces tal vez no es solamente uno, sino de aquel que vaya a estar ahí. Sí, correcto. Sí. Muy bien, María José. Sí, lo que dice Foucault al respecto es que ninguno de esos personajes es el tema central, ni la pareja, ni Velázquez, ¿verdad? Ninguno de esos personajes es el tema central. Lo que se representa en el cuadro no son personajes, sino la representación misma. ¿Mm? Es la representación misma. Para poder pensar en personajes como los temas centrales, dichos personajes debieron de ser incluidos directamente en la obra, directamente. Y cuando digo directamente es epistémicamente en la obra. Velázquez sí, está bien, Velázquez está ahí, pero Velázquez no está representado en su práctica de pintar, no está representado en su práctica de representación. Velázquez Velázquez es como que toma un suspiro para ver lo que quiere pintar, ¿verdad? Pero en ese momento deja de pintar, ¿ya? No se fragua como un sujeto pintor. Velázquez está ahí por algo más mundano. Velázquez quería subir de nivel social. Sí, quería verse reflejado en una obra con los reyes. Porque los pintores en ese tiempo no tenían el estatus que puedan tener hoy día, ¿verdad? O posteriormente, ¿verdad? No tenían ese estatus. Y Velázquez quería ver algo más mundano. Velázquez no está haciendo un tratado epistemológico, ya está. El que hace el tratado epistemológico es Foucault, ¿ya?
¿Sí? Es decir, lo que no puede ser representado en el cuadro es la actividad misma de representar. Lo que no puede ser representado en el cuadro es la actividad misma de representar, es decir, el sujeto. El pintor no puede ser representado porque no está pintando Velázquez, ¿verdad? ¿Sí? Tampoco los reyes en el espejo pueden ser representados. O sea, están siendo representados, pero no están siendo sujetos dentro de la obra, ¿verdad? Y el perro que está ahí, ¿verdad? Como, Profe, qué interesante esa apreciación que usted hace, porque de hecho la ropa que anda Velázquez en ese momento no es ni siquiera parecida a la que utilizaban los pintores en esa época cuando estaban en el taller. sí, interesante eso. Sí, más bien ves que tiene una cruz, el pecho de Velázquez, ¿verdad? Sí, esa cruz es la cruz que se les entrega, se llama la Cruz de Orden de Sarmiento, si no me equivoco. Sí, sí, Esa es la cruz que se les entrega a personas importantes junto con las llaves del Palacio Real. En eso entonces, esa era una práctica muy común. Estamos hablando de la España absolutista del siglo XVII, que eso era súper común en ese entonces. claro, 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 claro. ¿Qué es aquí? Siéntese. Sí, claro, totalmente, totalmente. Venga, totalmente. Perdón, muchachos. Muy bien, Brian, Pero, sí, sí, Julián. no, tal vez también la compañera Alexia dice Ah, que igual sí, ella cree que cambia la intención del artista, ajá. relacionado con la episteme de la época en la que fueron pintados. Perdón, cambia. Disculpen, es que estoy aquí atendiendo a mi mascota. Perdón, y ahora sí. Alexia dice que igual ella cree que cambia la intención del artista, ¿verdad? Relacionado con la epistema de la época en la que fueron pintados. Ajá. Yo creo que ella se refería, es decir, que esto que estábamos discutiendo con respecto también a la otra pintura, me parece, ¿verdad? Que Sí, dependiendo de la época cambia el epistema y lo que el pintor busca de representar. sí. Sí, eso está muy bien. Lo que pasa es que sí fue como antes, ¿verdad? Por eso es que queda ahí como fuera de base. Está bien, pero está muy bien, sí. Eh, bueno, para ir acabando con esta parte, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Bueno. Eh, vamos a ver. Entonces, lo que es imposible, diría Foucault, de ser representado en el cuadro es la actividad misma de representar, porque no hay sujeto, ¿verdad? Este sujeto sociohistórico, centro de la trama epistemológica de la época, ¿verdad? Y no es que Velázquez entonces haya fallado en su intento, porque como diría McNabb, eh, lo que logró fue algo magnífico. ¿Sí? Lo que logró fue algo impresionante y absolutamente sorprendente. Fue señalar, claro, sin querer, ¿verdad? Señalar claramente los límites de lo posible de la época clásica. Porque el límite objetivo del clásico, ¿verdad? Es representar al sujeto, aunque ahí esté latente, ¿verdad? ¿Sí? Porque el sujeto, para poder ser, tiene que decirse, muchachos y muchachas. ¿Mm? El sujeto, para poder ser, tiene que, no les estoy diciendo que tienen que decir su nombre, no. Tienen que decirse, autoafirmarse, autoproclamarse en la época, en su contexto sociohistórico. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, el límite objetivo del clásico es esa imposibilidad de representar al sujeto, ¿ya? Cosa que cambia en la época moderna, que ya nosotros la tenemos, ¿verdad? Es como yo decía el martes también, acerca de el texto Historia y Conciencia de Clase de George Lukács, ¿verdad? Que decía algo así como el límite objetivo de la burguesía es su propia conciencia de clase. Lo que está diciendo Lukács ahí es que el límite objetivo de la burguesía para poder entender a su clase antagónica es su propia conciencia de clase. Es decir, ser, en los términos de Lukács, ser millonario no le permite pensar a las clases
subalternas en los términos de Gramsci, por supuesto. ¿Verdad? Es algo parecido esto. El límite objetivo del clásico está en no poder representar al sujeto. Un límite objetivo. Es una episteme de época que no tenía posibilidad de pensarse de otra forma. ¿Mm? ¿Se entiende? Profe, Pero, no sé si aquí ajá, aplica esa frase popular que ponerse en los zapatos del otro. Solo que aquí el límite nos impediría hacer eso. sí, lo que pasa es que, si me lo preguntan a mí directamente, para nosotros es más fácil hacer ese ejercicio hoy. Porque nos concebimos como sujetos sociohistóricos e insertos en una trama epistemológica específica. Vamos a ver, lo que quiero decir es que el sujeto actual, el sujeto contemporáneo, necesita de sí mismo para ser. ¿Se entiende? Díganme si no se entiende, por favor. El sujeto contemporáneo, centro de la trama epistemológica y sociohistórica, necesita de sí mismo para ser. No necesita de nada más para ser. Es decir, este ideario de sujeto que tenemos nosotros hoy no necesita más que de su propia humanidad para poder ser. No, vamos a ver, no necesita ninguna instancia metafísica, ningún ser metafísico para poder ser. Llámese Dios, qué sé yo, Buda, no sé, quien quiera. ¿Ya? A diferencia de la época renacentista y la época clásica. ¿Ya? Esto no quiere decir, muchachos y muchachas, que yo acá me estoy peleando con las religiones, ¿verdad? Bueno, un poquito, pero vamos a ver, lo que quiero decir es que finalmente no necesitamos de eso para poder ser sujetos sociohistóricos. ¿Mm? Es decir, como Marx, el sujeto, la filosofía, no solo debería de pensar el mundo, sino transformarlo, digamos. Nosotros somos transformadores de nuestro entorno. Y eso está más que comprobado. ¿Ya? O sea, no les estoy diciendo vayan y peleense con sus abuelas acerca de que Dios existe o no. No, esa no es la discusión, ¿verdad? ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que nosotros somos suficientes para entender esto y voy a poner un ejemplo con una película, ahora, bueno, una película no, un tráiler de una película ahora, después de un recesito que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, el límite objetivo del clásico es la posibilidad de representar al sujeto, lo cual está presente tal cual en la obra de Velázquez. Está magníficamente representado, ese límite objetivo, ¿verdad? Lo cual me parece absolutamente genial, genial y sorprendente. ¿Hay preguntas, comentarios, quejas? ¿No? Vean, siendo así, si les parece, tomemos 5 o 10 minutos y regresamos. Ya les prometo terminar en 15 minutos. Esta clase es muy extensa porque la materia es muy compleja y me interesa mucho, de verdad, muchachos y muchachas, me interesa sobremanera que ustedes lo entiendan. Voy a detener la grabación. Bueno, entramos a la época moderna, según Foucault. Acá no desaparece la representación. Ya los científicos siguen clasificando las cosas, pero lo epistémicamente relevante acá no es tanto el orden, sino un factor temporal e histórico, como les he venido tratando de anunciar a lo largo de esta disertación. El lenguaje no deja de representar, pero se introduce algo diferente en el discurso, hay un cambio epistémico. El hombre emerge como objeto de estudio, ¿sí? Y es justo en este tiempo, muchachos y muchachas, en donde surgen también las ciencias humanas, las ciencias sociales, precisamente
porque el hombre deja de ser un objeto a expensas de Dios, como era en el Renacimiento y era en el Clásico, para pasar a ser sujeto. Es decir, no hay nada casual que las ciencias humanas, las ciencias sociales también, se cree en esta época. Porque si ustedes se dan cuenta, las ciencias sociales y fundamentalmente la antropología, es una pregunta por nosotros mismos. Vamos a ver con Crotz que la pregunta de la antropología ha sido una pregunta siempre por la otredad, es decir, por el mismo ser humano. Para poder llegar a plantearse una pregunta por nosotros mismos, es necesario poder autodecirnos, es necesario poder autonombrarnos, es decir, es necesario entender que somos parte, no solo somos parte, sino que constituimos, construimos y elaboramos el tramado sociohistórico, ¿verdad? Esto es vital y eso se puede rastrear por lo menos desde Kant, ¿verdad? Que ya hablaba de que el hombre deja de conformarse al mundo y el mundo se conforma a su manera de ser. Ya hay una centralidad del sujeto en la trama sociohistórica y epistemológica. En consecuencia, no se trata ya de entender el orden de los objetos, como era en el clásico, y lo que representan, sino la naturaleza de sí mismo, es decir, del hombre como ordenador, ¿verdad? Entonces, para poder ser, el sujeto debe de poder decirse. Esto es importantísimo. Es la consolidación, la constitución de la imagen contemporánea del ser humano, ¿verdad? Como constructor y elaborador de sus especificidades históricas, de sus cotidianidades y de su entramado epistemológico. Es decir, quien construye conocimiento somos nosotros y nosotras, ¿verdad? Entonces, somos el centro del entramado epistemológico, ¿verdad? No hay como que mucha vuelta que darle a esto. Y bueno, yo les quiero compartir entonces un video con el que vamos a cerrar la sesión, que me parece que es muy interesante. Lo ven ahí, ¿verdad? Entonces, por favor, pongan atención, son 2 minutos nomás. What are you going to do with it? I'm going to give it something socially responsible to do. Can't we just let it go? This thing needs to learn how to adapt, Murph. Gang, let's mask up. Like the rest of us. This world's a treasure. It's been telling us to leave for a while now. Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save the world. Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy? Here we go. We're here. We want to get down fast, don't we? Actually, we want to get there in one piece. Hang on. Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off. Well, we got this far, farther than any human in history. Oh, not far enough. Make it count. Where's the mountains? Those aren't mountains. They're waves. We're ready to make it! Yes, you are. Yes, you are. You might have to decide between seeing your children again and the future of the human race.
We'll find a way. But we always have. Bueno, es el tráiler de una película que se llama Interestelar. No sé si la vieron alguna vez. Parece una extraordinaria película por lo que significa, por lo que engloba la película, por lo que sugiere la trama, ¿verdad? Para los que no la han visto, Iñaki dice que la vio. Para los que no la han visto, bueno, es una trama posapocalíptica, ¿verdad? Una especie de evasión de la Tierra, ¿verdad? Fundamentada en una imposibilidad de mantener la vida en la Tierra y de buscar alternativas fuera de la Tierra. Y bueno, casi que fuera de la humanidad. Se narran cuestiones interesantísimas dentro de la película. Por ejemplo, todas estas ideas de agujeros negros, universos paralelos también, ¿verdad? Que, bueno, tanto nos cuesta comprender, ¿verdad? Precisamente porque son, como decíamos al inicio, profesados desde la física teórica. No hay nada comprobado de esto. Además, la película fue hecha de la manera más cercana a los criterios científicos, ¿verdad? Hecha con un físico importantísimo estadounidense, quien veló porque todas las cosas que se hicieran tuvieran reflejo con la ciencia, ¿verdad? Julián, vos has aportado algo al respecto de esto, ¿verdad? Sí, hay como digamos, un dato ahí interesante, ¿verdad? Y es que, como dice el profe, la película se hizo basada, digamos, en los modelos teóricos físicos matemáticos más actualizados del momento. Y ellos pusieron, por decirlo así, estos modelos a correr en los programadores de animación digital, ¿verdad? Es decir, la animación digital también es un proceso en el que se va programando. Ellos ponen a correr, digamos, estas fórmulas y entonces lo que vemos, cómo se reflejan gráficamente, por decirlo de esa forma, los agujeros negros y los demás procesos físicos que se explican en la película, fue muy interesante porque le dio ideas a muchos físicos matemáticos y físicas matemáticas alrededor del mundo que habían estado pegados con problemas, ¿verdad? Es decir, ellos estaban dándole estas fórmulas matemáticas, pero tenían problemas que no entendían muy bien cómo entrarle, y hasta que vieron la película y pudieron ver reflejada en la película cómo se veía eso que ellos estaban viendo solamente en el plano matemático, surgieron nuevas ideas. Es decir, como que la película ayuda a romper, ¿verdad? O ayuda a ampliar la episteme del momento, ¿verdad? Se basa en la matemática más actual, pero aún así, el verlo reflejado más allá de una pizarra le permitió a los físicos abrir su mente para entender problemas que no habían logrado captar hasta el momento. Entonces me parece que eso también es un excelente ejemplo de lo que hemos discutido en la clase de hoy, y que la película ayudó incluso, ¿verdad? La película se basa en la matemática, pero la película misma luego ayuda a la matemática a seguir expandiendo su espectro. Así es, sí, eso es muy interesante. Ahora, el desarrollo de la película hace que, o al final de la película, ¿verdad? Más bien, hace que las personas de esta tripulación que fue enviada a este proyecto fuera de los límites de la Tierra y del sistema solar, digamos, a otros mundos, que se den cuenta que siempre la solución ante esta situación catastrófica humana estuvo en la propia Tierra, es decir, estuvo siempre en nosotros. Es decir, lo que la película dice al final, o lo que yo infiero que la película dice al final, es que la solución siempre estuvo del lado nuestro, o sea, siempre estuvo en nosotros, ¿verdad? Y fundamentalmente en el cuarto de la hija del protagonista,
¿verdad? Que es la hija la que salva la tanda y al final se ve una escena hermosa en donde él se reúne con su hija ya muy avanzada en edad y él en la misma edad en la que había dejado a la hija, ¿verdad? Precisamente por estas variaciones en los tiempos y de los mundos en los que estuvo el protagonista, ¿verdad? Que lo hicieron permanecer solamente con unos meses más de edad y a la hija avanzando en el tiempo terrícola que es inexorable, ¿verdad? Suponiendo que hay otros mundos con tiempos distintos y con velocidades entonces temporales distintas, ¿cierto? Lo cual es interesantísimo, interesantísimo porque narra la posibilidad de otros mundos, de universos paralelos, ¿verdad? Pero siempre con la convicción de que es a partir de nosotros mismos que podemos encontrar soluciones. Y esto es espectacular. Un segundo, perdón. Esto es, les decía, absolutamente asombroso, la película, ¿verdad? Parece que nos da dos señales ahí importantes. Uno, la solución está en nosotros siempre, ¿verdad? Y yo extendería ahí como comunidad, como humanidad. Y también que hay cosas, hay elementos que nosotros necesariamente no comprendemos. Porque lamentablemente, muchachos y muchachas, para ustedes y para mí hay un límite objetivo, hay un límite epistémico. Podemos entender ciertas cosas y otras no, ¿verdad? Entonces esto es muy tuanis para el conocimiento, pero a la vez terrible, ¿verdad? Porque estamos preparados para comprender cosas y finalmente no comprender otras del todo, ¿verdad? O sea, de alguna u otra forma, somos un poco renacentistas también, ¿verdad? Julián, entonces, para ir cerrando. Sí, a mí, digamos, me gustaría retomar, bueno, sí, algo que había comentado el martes, pero que ahora también la compañera Camila, creo que Camila fue la que lo comentó, a mí me pasó algo parecido, ¿verdad? La exposición, digamos, que usted hace hoy es la de todo el libro, ¿verdad? Nosotros solo leímos el primer capítulo. Entonces, también es como, cuando yo lo leía, me pasó esto de Camila, que yo lo fui relacionando mucho, a mí se me pareció mucho, digamos, a lo que es el trabajo antropológico y a lo que es específicamente el trabajo de la etnografía, ¿verdad? Yo creo que eso lo vamos a ir profundizando más adelante, pero este texto, digamos, la forma en la que Foucault describe la pintura, cuando él habla acerca de las representaciones, cuando él habla de esa relación, ¿verdad?, infinita que existe entre las palabras y las cosas, me parece que refleja muy bien el trabajo de lo que es la etnografía, ¿verdad? Cómo llegamos a algún lugar y tratamos de representar esa realidad con palabras, que a final de cuentas es una representación inacabada, que podría ser escrita de muchas formas, pero que de todas maneras nosotros tratamos de hacer, ¿verdad? Y yo creo que la forma en la que Foucault escribe ese capítulo tiene mucho que ver con la forma en la que hacemos etnografía, ¿verdad? Entonces yo creo que es como muy valioso que lo tengan en cuenta el resto del semestre y sobre todo que lo recuerden, ¿verdad? Cuando vayamos a ver los otros temas relacionados también con el trabajo etnográfico. Totalmente. Excelente intervención, Julián. Y bueno, qué sé yo,